Soy. Si yo preguntara cuál es el nombre de Dios, todos comenzarían a decirme Jehová, Yahvé o Yahweh, diferentes nombres, como se le conoce a Dios. Otros dirían Adonai, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cuál es el nombre de Dios basado en las Escrituras. Comenzamos rápidamente. En Éxodo, capítulo 3, versículos 13 al 15, Moisés le dijo a Dios, lo voy a poner en contexto de que, para que sepan de qué estamos hablando. O sea, Dios le dijo a Moisés que fuera a Egipto para liberar el pueblo de Israel, para liberar su pueblo. Y dijo, ve y habla con los israelitas. Entonces comienza ahí, Moisés le dijo a Dios, cuando Dios lo mandó a esa misión, he aquí que yo llego ante los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres, o sea, el Dios de sus antepasados, o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. O sea, me ha enviado a libertarlos. Y si ellos me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿O cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Y Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, o añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Entonces, ¿ahí qué está queriendo decir? ¿Que el nombre cuál es? Yo soy. Yo soy el que soy. Eso tiene que ver con existencia, ¿sí? Con el ser. Ahorita explico mejor. Versículo 15. Además Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, o sea, mi nombre eterno, y con él se me recordará, o se hará memoria de mí por todos los siglos. O sea, con este nombre seré recordado de generación en generación, por todas las generaciones. Esa expresión de yo soy el que soy está relacionada ¿con qué? Con el nombre Yahvé, que se traduce como Señor. ¿Ya? Dicen diferentes interpretaciones, ¿sí? Pero yo soy puede significar el que realmente existe por sí mismo. O sea, yo tengo existencia por mí mismo. Encontré otras definiciones como yo soy, fui y seré. O sea, todo tiene que ver con existencia y con el ser. Entonces, Yahvé es una transliteración del nombre propio de Dios, que está formado ¿por qué? Por 4 consonantes. O sea, ¿esas consonantes cuáles son? Y, H, W o W, H. Acuérdense que no tiene vocales, ¿no? Entonces, ¿cómo se conocen estas 4 consonantes? Como el tetragramaton. Tetragramaton. Y esas 4 consonantes generalmente se traducen como el Señor. O sea, yo soy el que soy, o yo soy Yahvé, eso, y YHWH, el Señor. Esas 4 significan más o menos lo mismo. Bueno, entonces, ese es el nombre de Dios, ¿cierto? Y estamos hablando del Antiguo Testamento.
Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo utilizó esa misma expresión. O sea, Él utilizó ese nombre para referirse a sí mismo. Juan capítulo 8, versículo 24 y versículo 28. Juan capítulo 8, versículo 24, y saltamos al versículo 28. Por eso les dije que morirán en sus pecados, dice el Señor Jesucristo, ¿no? Porque si ustedes no creen que ¿qué? Que yo soy, en sus pecados morirán. Ahí Él lo está diciendo, si ustedes no creen que yo soy el Salvador del mundo, yo soy el no sé qué, yo soy, ¿sí? Ahí sí diría uno, pero es que está diciendo, si ustedes no creen que yo soy, me está diciendo más. Ahí está utilizando el nombre digámoslo, de Jehová en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, o sea, lo hayan levantado en la cruz para morir en ella, entonces conocerán o entenderán o sabrán que ¿qué? Que yo soy. Pero no dice que yo soy el no sé qué, que yo soy el no sé cuándo, que no. No, sí, no dices que yo soy. Ahí está utilizando el nombre, digámoslo, del Padre. Y que nada hago por mí mismo. O sea, comprenderán que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo según o únicamente lo que el Padre me enseñó. Entonces, la mayoría de los eruditos bíblicos, o sea, los que sí saben realmente de teología, dicen que esta expresión de yo soy que utiliza el Señor Jesucristo aquí es exactamente la misma que aparece para el nombre de Dios en Éxodo 3:14. Es la misma, ¿cierto? Bueno, sigamos confirmando que el Señor Jesucristo la utilizó ese nombre. Juan 8:58. Cuando me hayan levantado los dedos comprenderán que yo soy. Juan 8:58. Jesús les dijo, de cierto les digo, o en verdad les digo, que antes de que Abraham fuera, o sea, antes de que Abraham existiera, yo soy. Yo ya era. Yo ya existía. Dice una versión de la Biblia, les aseguro que yo existo desde mucho antes de que existiera Abraham. Aún antes de que Abraham naciera, yo ya existía. Dice otra versión. Entonces, yo soy. Y Juan capítulo 13, versículo 19, ¿está ahí? Desde ahora les digo, antes de que suceda o de antemano, para que cuando suceda, ustedes crean que yo soy. Pero yo soy ¿quién? ¿No? Ustedes crean que yo soy. Está diciendo es el nombre de Dios. O sea, que yo soy el que soy, como dijo en Éxodo 3:14. Que el yo soy ha venido, dice en otra versión. Y vuelve y dicen los libros de teología, lo mismo que les dije ahorita, que aquí el yo soy que se utiliza en Juan 3:19 es el mismo yo soy que aparece para el nombre de Dios en Éxodo 3:14. O sea, no hay ninguna duda que el Señor Jesucristo tomó el nombre de Jehová para Él, ¿cierto? Es muy sencillo, son el mismo. Que eso les cuesta trabajo a muchos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el Señor Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿quién es? Que es Jesús. inferior al Padre, dicen ellos. Dicen que fue creado. O sea que lo primero que Dios creó cuando hizo toda la creación
fue a Jesús. O sea que el Señor Jesucristo no es eterno. Dicen que es el arcángel Gabriel. ¿Sí? Entonces, nomás con esto, ya estaría uno probando que son el mismo. No puede ser inferior y estar atribuyéndose el mismo nombre del Padre. Entonces ahorita vamos a ver algunas cositas que nos confirman que el Señor Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Pero no les voy a decir mucho porque en 15 días vamos a hablar para probar con la Biblia que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Ya? Bueno. Y vamos a empezar a ver entonces varias manifestaciones de ese yo soy, pero ya diciendo yo soy tal cosa, yo soy esto, yo soy lo otro. Esas ya las conocen, son muy conocidas. En Juan 8:12, Juan 8:12, Jesús les habló otra vez, ¿a quiénes? A los fariseos, a la gente, al pueblo, diciendo, yo soy la luz del mundo, o sea, la luz que alumbra a todos en este mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, o sea, no caminará nunca en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, o la luz que lleva a la vida, la luz que le da la vida. Hay un texto que no lo traje en diapositiva. Está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy la luz del mundo, ¿cierto? Y en Juan 1:8, en Juan 1:8 se está refiriendo a Juan, ¿qué? ¿Juan qué? Bautista. Correcto. Juan Bautista, o Juan el Bautista, o el bautizante, o el bautizador, eso lo llaman. Donde Juan 1:8 dice, él, o sea Juan Bautista, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. O sea, Juan Bautista vino para dar testimonio de Cristo, que es la luz, ¿cierto? Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. En Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera. ¿Por qué dice aquella luz verdadera? Porque estábamos diciendo que de pronto Juan Bautista podía confundirse que era la luz, ¿cierto? Y dice, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, la que alumbra o ilumina a todo hombre, a todo ser humano, a toda la humanidad, venía a este mundo. Esto fue antes de que llegara a la tierra, ¿cierto? Venía a este mundo, la luz. Y en Juan 12:46, el mismo Señor Jesucristo ya lo confirma aún más. Dice, ¿yo qué? La luz. He venido al mundo, aquí ya vino, para que todo aquel que cree en mí, o sea, que pone su fe o su confianza en mí, no permanezca en tinieblas. O sea, no viva o no se quede en la oscuridad. En Juan 8:12, ¿qué decía? El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12, no caminará nunca en la oscuridad. Aquí dice, yo la luz he venido, ¿para qué? Para que el que pone su fe en mí no permanezca en tinieblas, o sea, en la oscuridad. Y que entonces ande ¿cómo? A ciegas. Ciego. ¿Sí? En la oscuridad uno no puede ver bien. Por eso cuando llega la luz a nuestras vidas, Cristo, comenzamos a ver todo clarito, claramente, lo vemos diferente. Comenzamos a tener discernimiento. Y sobre todo a ver las cosas espirituales, las cosas de Dios en una forma muy clara. Tampoco traje este texto que voy a citar, Juan capítulo 3, versículos 19 al 21. Juan capítulo 3, versículos 19 al 21, lo hice acomodado a mi versión, sin quitar palabras de la Biblia y el mensaje, ¿no? No que yo lo acomode a mi manera.
Ese Juan 3, 19 al 21 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron o prefirieron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres, vino el Señor Jesucristo y los hombres amaron más la oscuridad, las tinieblas que la luz, porque sus obras, o sea, sus hechos o sus acciones eran malas, eran perversas, porque todo aquel que practica lo malo, póngale cuidado a esto, aborrece, odia, detesta la luz y no se acerca a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, o sea, no sean censuradas, no sean descubiertas, no sean expuestas o no salgan a la luz. Pero el que practica la verdad, o sea, el que hace lo correcto, viene o se acerca a la luz para que se manifieste, o sea, para que quede claro o para que sea evidente o se vea claramente que sus obras, sus hechos, sus acciones son ¿qué? Hechas de acuerdo a las normas o mandatos de Dios. Son obras hechas según la voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Por eso el dicho que dice: el que nada debe, nada teme. O sea, el que nada debe, pues se acerca a la luz, no tiene temor de que sus obras vayan a ser evidentes. En Juan capítulo 9, versículo 5, que está ahí, dice: entre tanto que estoy en el mundo, o sea, mientras yo esté aquí en este mundo, yo soy la luz del mundo. Se estaba refiriendo en esa época mientras estuviera ahí, ¿cierto? Antes de que se fuera al cielo. Pero también se refiere a mientras lo tengamos ahorita aquí. Porque va a haber un momento en que ya no. Juan 12, 35 al 36 complementa eso. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco más de tiempo la luz estará entre ustedes. O sea, yo estaré con ustedes un poco más de tiempo. Se refería a esa época y a esta época. Caminen mientras tengan la luz, o sea, mientras puedan. Crean en mí mientras todavía estoy aquí. Por eso hay un texto que se complementa con esto, que es el de Isaías 55:6. Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca, porque después será correcto, ya será tarde, para que no los sorprendan las tinieblas antes de que los envuelva la oscuridad, mejor dicho. Porque el que anda o camina en las tinieblas, o sea, en la oscuridad, no sabe a dónde va, no puede ver por dónde va. Eso de la oscuridad es muy cierto, que no sabe uno por dónde va. Hace muchos años, cuando yo estaba todavía bien metido en el mundo, eso me dio por agarrar una vez en un paseo para la costa. Yo no me acuerdo cómo se llamaba, Bosconia, yo no me acuerdo por allá, a una finca. Y entonces tomamos trago y todas las cosas y nos acostamos. Cuando nos acostamos apagaron la luz. Claro, en una finca apagaron toda la luz. Después yo necesité levantarme al baño. Les cuento que no veía absolutamente nada. Yo en esa casa dije: ¿qué tal que entré a un cuarto y yo tocando las paredes por todas partes? Me demoré, de verdad me demoré como media hora para encontrarlo. Menos mal que no se despertó nadie. Entonces así andan los que no tienen la luz, a ciegas. Por eso dice que hay dos textos. Uno dice que Satanás ciega el entendimiento, y hay otro donde dice que tenemos un velo que no nos permite ver. Entonces los que andan en tinieblas es lo mismo. No pueden ver la luz de Cristo, no pueden ver la luz del Evangelio.
no pueden ver las cosas de Dios claramente. Ese es el problema. Versículo 36. Mientras tengan la luz, crean en la luz, o sea, pongan su fe en ella, para que sean o se conviertan en hijos de la luz. Nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, cuando habló de estas cosas, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Pero el mejor texto es este, que nos confirma. Yo lo leo y ustedes me dicen que está confirmando. Primera Juan capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él. O sea, este es el mensaje que hemos oído de parte de Cristo. Y que ahora les anunciamos o les declaramos a ustedes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Que qué? Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna oscuridad o tinieblas en Él. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué conclusión se saca? Que el Señor Jesucristo, ¿qué? Es Dios. Si dice que Dios es luz, dice que Dios es luz, ¿cierto? Y el Señor Jesucristo dice, yo la luz, yo soy la luz del mundo. ¿Es Dios? O sea, si no, sería una persona muy atrevida atribuyéndose cosas de Dios, ¿cierto? El nombre y que la luz y todo eso. Sería muy atrevida una persona, ¿cierto? Y como dice un predicador por ahí, que dice que tendría que estar el Señor Jesucristo loco. Pero no es así, porque un loco, un enfermo mental que empezara a decir esas cosas, yo soy la luz del mundo y todo eso, no tendría tanta coordinación mental, tanta coherencia y profundidad en lo que habla, ¿cierto? Sería un pensamiento distorsionado. Bueno, entonces, por ejemplo, en Isaías capítulo 9, versículo 6, voy a adelantarme un poquito. Isaías 9, 6 es un texto que habla, un versículo que habla profetizando ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Es una profecía sobre el Señor Jesucristo donde dice que un niño ha nacido, refiriéndose al Señor Jesucristo. Un niño ha nacido y será llamado ¿cómo? Admirable consejero, Padre eterno, Dios poderoso. Ese Dios poderoso lo dice la Biblia de las Américas. En las otras dice Dios fuerte, pero yo tomo el Dios poderoso y príncipe de paz. Los testigos de Jehová, cuando uno les dice, pero el Señor Jesucristo fue creado, sí. ¿Qué quiere? O sea, no fue, ellos dicen, no, Él no fue eterno. Y entonces, yo les conté la anécdota del visitador médico que yo les dije, Isaías 9, 6, trae su Biblia ahí, sacó la Biblia de ellos, que es la nueva traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, algo así. Nueva traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Ahí, se me fue. Bueno, ahí dice el Padre Eterno. Entonces yo le dije al visitador, ¿qué quiere decir eterno? Pero antes de que lo leyera me dijo que no tiene ni principio ni fin. Le dije, pero mire, aquí se está refiriendo al Señor Jesucristo y dice Padre Eterno. Entonces cuando a ellos uno los confronta con la palabra de Dios, eso no vuelven, créanme que no vuelven. Entonces ese es importante, ese Isaías 9:6, para uno mencionarles eso a los testigos de Jehová. Vamos a ver otra manifestación del nombre yo soy. Juan 6:35. Hay muchos textos que ya los conocen. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el pan de la vida.
o el pan que da la vida, según la versión que lean. El que a mí viene, el que confía en mí, dice el Señor Jesucristo, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, o sea, el que tiene fe en mí, no tendrá sed jamás. Nunca más volverá a tener sed. Pero entonces, yo anoté ahí Mateo 4:4, ¿cierto? Que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Porque dice, yo soy el pan de vida. Pero vamos a ver más adelante que él se está refiriendo al verdadero pan, no al pan ese de la panadería, ¿no? ¿Sí? No, es que aquí hay que hacer unas aclaraciones en cuanto a eso. Pero vamos primero, me voy a apartar un poquito, dice, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 4, versículos 13 al 15. Juan 4, versículos 13 al 15. Paremos ahí. La Biblia es ¿qué? La palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo es la palabra también. Díganlo. ¿Han visto en Juan 1:1 donde dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios? Pero ahí no dice que el Señor Jesucristo. Pero el versículo 14 no dice, y la palabra se hizo hombre, se encarnó, se hizo carne. O sea, el Señor Jesucristo es la palabra que se hizo humano. Pero también está la palabra escrita. La relación es para que no es ese pan, ¿cierto? Sino es la palabra, el Mateo 4:4. Bueno. Juan 4, versículos 13 al 15, hablando de la sed. Respondió Jesús y le dijo, pero aquí hay que hablar de cuál es la escena, ¿no? La samaritana en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo llegó al pozo de Jacob y llegó la samaritana a sacar agua y el Señor Jesucristo le dijo, dame de beber. Y la samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, no se trataban. Entonces, ¿se acuerdan que el Señor de Cristo le dijo, si tú supieras quién es el que te pide de beber, me pedirías agua viva, de esa agua viva, el agua viva o el agua de la vida? Bueno, dice, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, cualquiera que beba de esta agua, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿cuál agua? El agua viva, el agua de la vida, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente o en un manantial de agua que fluirá o que brotará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que yo no vuelva a tener sed, ni siga viniendo hasta aquí a sacarla. Ahí la parte que sigue es chistosa, ¿no? Trae a tu marido. ¿Se acuerdan, no? Bueno, Juan 7, versículos 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La fiesta de las enramadas. Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, o sea, de lo más profundo de su ser, de su corazón, correrán, brotarán o fluirán ríos de agua viva, o sea, ríos de agua de vida o agua de la vida. Por eso no traje otro texto. Apocalipsis 22:17 dice que el que tenga sed,
que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. A mí me parecen muy hermosos los textos, sobre todo este Apocalipsis. Bueno, continuamos entonces con lo del pan. Juan capítulo 6, versículos 48 al 51. Juan 6, 48 al 51. Y saltamos después al 58. Dice el Señor Jesucristo, o sea, otra manifestación del yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, o el pan de la vida, o el pan que da la vida. Sus padres o sus antepasados comieron el pan en el desierto. El maná es el pan. ¿Te acuerdas que iban por el desierto y todos los días les llovía el pan del cielo? Comieron el maná en el desierto y sin embargo, a pesar de eso, ¿qué? Murieron. ¿Qué está queriendo decir? Lo que yo decía, que no es el pan de las panaderías. Comieron pan hasta saciarse de ese, sin embargo murieron. Versículo 50 dice, este es el pan, o sea, refiriéndose a él mismo, el Señor Jesucristo. Este es el pan que desciende o que baja del cielo, para que el que coma de él no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, o sea, tendrá vida eterna. Y el pan que yo daré es ¿qué? Mi propia carne. Otras versiones dicen, el pan que yo daré es mi cuerpo. ¿Recuerda que Él ofreció su cuerpo? Murió por nosotros. Y el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré, ofreceré o entregaré por la vida del mundo. O sea, para que el mundo viva. Por eso la palabra dice, pueden ver en Mateo 26, 26, en Lucas 22, 19 y en 1 Corintios 11, 23 y 24. Le repito, Mateo 26, 26, Lucas 22, 19 y 1 Corintios 11, 23 y 24, que en la última cena Jesús tomó ¿qué? El pan. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo, coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado, hagan esto en mi memoria. Era un simbolismo, ¿cierto? El pan. Pero él aclara cuál pan es él. Ya lo vamos a ver, versículo 58 dice, este es, o yo soy, ¿el qué? El pan verdadero. A mí me gusta mucho cuando ponen verdadero, un cristiano verdadero, el pan verdadero, todo con verdadero, porque está diciendo que hay uno falso o de mentiras, o sea, el pan de la panadería. Este es el pan verdadero que descendió, que bajó del cielo. No es como sus padres, pues él les dice, no es como sus padres que comieron el maná, o sea, pan, y sin embargo, a pesar de haberlo comido, murieron. Pero el que come de este pan vivirá eternamente, para siempre tendrá vida eterna. ¿Quedó claro eso, cierto? Por eso es que yo siempre, ya es la cuarta vez que lo voy a decir, y es mi opinión personal, porque le digo la verdad, yo no se lo he escuchado a nadie, donde dice el Padre nuestro, dice el pan nuestro de cada día, y los predicadores dicen, esa es la comida diaria, el almuerzo y la comida y el desayuno, ¿sí? El pan nuestro de cada día. Ahí está, usted está pidiendo es todo lo que necesita, todas las cosas materiales. No, si
Si la oración del Padre Nuestro es una oración 100% espiritual, que le vamos a meter ahí el mute y las cosas materiales. El pan nuestro de cada día, ¿qué quiere decir? El pan verdadero, que es Cristo, todos los días en nuestras vidas. Todos los días tenemos que mejorar nuestra relación con Cristo. Ese es el pan que debemos pedir todos los días. El pan verdadero que descendió del cielo. Pero esta es mi opinión, ustedes. Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Más aclaraciones. Dice, y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés, ¿se acuerdan?, quien les dio el pan del cielo, o sea, allá en el desierto, ¿no? Sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y vuelve a decir, el verdadero. Versículo 33, porque el pan de Dios, o sea, el verdadero pan que Dios da, es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Vida al mundo. Y es que hay una cosa que me parece muy bonita, muy hermosa. Jesús nació en Belén, ¿cierto? Fabiola. ¿Qué quiere decir Belén? Una ciudad. En el hebreo es Betlehem. B larga E-T L-E-H-E-M. Betlehem. ¿Qué quiere decir? Casa del pan, en hebreo. Casa del pan. Y allá en Belén nació el Señor Jesucristo. Todas esas cositas son las que uno debe, ¿cierto? Bueno, otra manifestación del nombre yo soy. Entonces mire, que la palabra de Dios sea tu pan de cada día. Esta no la elaboré yo, esta diapositiva. Esa sí me pareció que la palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Podemos decir que la palabra de Dios escrita en la Biblia, pero la palabra que se hizo hombre, o la palabra humanada, es Cristo. Que la palabra de Dios sea tu pan de cada día y no un pastel para ocasiones especiales. O sea, los que la leen cada cena del domingo. La palabra de Dios es Jesús el Señor. Juan capítulo 10, versículos 10. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9. Vemos el 7 y saltamos al 9. Y Jesús volvió a decirles, de cierto les digo, o en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas, o la puerta por donde pasan las ovejas, dice otra versión, la puerta por la que pasa el rebaño. Versículo 9 repite, yo soy la puerta. ¿La puerta para qué? La puerta para entrar al reino de Dios, ¿cierto? Esa es la entrada para el reino de Dios. Dice, el que entre a través de mí, o sea, el que entre por esta puerta, si alguno entra por medio de mí, dice otra versión, si alguno atraviesa esta puerta, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, ¿qué quiere decir? Se moverá con entera libertad y siempre encontrará alimento. Eso es, encontrará buenos pastos, o sea, tendrá todo lo que necesita. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nos vamos de Juan a Mateo para complementar ese texto de la puerta. Dice, entren por la puerta estrecha, paren ahí, se lo aprenden bien. Entren por la puerta estrecha o por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva o que conduce a la perdición.
o sea, a la destrucción o a la muerte eterna. Dice que espacioso es el camino, ¿cierto? Está diciendo que la carretera al infierno es muy amplia. Y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? Muchos. Muchos son los que entran por la puerta, ¿qué? Ancha. Versículo 14. Pero estrecha. Entren por la puerta estrecha, decía el 13, ¿cierto? El 14. Pero estrecha o angosta es la puerta y angosto el camino que lleva o que conduce a la vida. O sea, la puerta de entrada a la vida es muy angosta, muy estrecha. ¿Y cuántos? ¿Cuántos? Pocos son los que la hallan. Son pocos los que la encuentran. O sea, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta o estrecha. Por eso Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Ya? Lo contrario de lo que dicen los predicadores de hoy en día. Eso, estamos en un avivamiento donde todos los hombres serán salvos. Y no es cierto, porque también la Biblia dice que para el final habrá es apostasía, el abandono de la fe. Bueno, otra manifestación del yo soy, Juan capítulo 10. Nos sigue una diapositiva que muestra, miren, la puerta estrecha y el camino angosto. Entren por la puerta estrecha y sigan el camino angosto que los lleva a la vida. ¿A cuál vida? A dos vidas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Juan capítulo 10, versículos saltados. El 10, el 11, el 14 y el 27. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, da su vida en sacrificio. O está dispuesto a morir por las ovejas. Cristo murió por sus ovejas, que somos nosotros, ¿cierto? Los creyentes. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Qué quiere decir ellas? Eso. O sea, ellas me conocen a mí. Cuando tenemos fe en Dios. Que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos una predicación o un mensaje, nosotros conocemos si viene o no viene de Dios. ¿Sí es así o no? Sí, cuando sale un predicador con falsas doctrinas, con tal y tal cosa, nosotros tenemos el discernimiento, porque conocemos a Cristo, conocemos el Evangelio, y entonces, como lo conocemos, sabemos discernir si es verdadero o falso. Versículo 27. Mis ovejas oyen, o sea, escuchan o reconocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y en 1 de Pedro capítulo 2:25, para seguir complementando el texto principal, dice: porque ustedes eran antes, o andaban antes, ¿cómo? Como ovejas descarriadas, perdidas, o sea, continuamente se extraviaban. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestras vidas, andábamos así, descarriados, extraviados, ni sabíamos por dónde íbamos, ni sabíamos nada. Pero ahora han vuelto o han regresado ¿al qué? Al pastor y obispo de sus almas. ¿Al pastor quién es? Cristo.
Dice otra versión, se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Otro texto que nos ayuda a entender lo que decíamos hace un rato, el Salmo 23:1, es el que lee toda la gente todos los días a las carreras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, tengo todo lo que necesito, ¿cierto? Con Cristo no me hace falta nada. Pero dice, el Señor es mi pastor, y el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el buen pastor. En el Salmo estaba el Señor Jesucristo. Es el Antiguo Testamento, no estaba el Señor Jesucristo. O sea, David estaba diciendo esas cosas ¿a quién? Al Padre, a Jehová, llamémoslo entonces a Yahvé. Pero en el Antiguo Testamento está diciendo, el Señor es mi pastor, y el Señor Jesucristo viene después y dice, yo soy el buen pastor. ¿Es el mismo? ¿O se sigue atribuyendo cosas que no le corresponden? Bueno, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, otra manifestación del yo soy. Juan 11, 25 al 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que tiene fe en mí, aunque haya muerto, vivirá. Para que entiendan a qué se refería ahí, ¿se acuerdan cuando murió Lázaro? Las hermanas de Lázaro eran Marta y María. Y Lázaro estaba grave. Y entonces mandaron a llamar al Señor Jesucristo, que Lázaro estaba gravísimo y que bueno, y sin embargo el Señor Jesucristo se hizo como, esto con respeto, ¿no? Se hizo como el bobito 2 días. Y no fue. Entonces, a los 2 días dijo, vámonos, y se demoró otros 2 días en llegar. Cuando llegó, pues Lázaro ya llevaba 4 días de muerto. Y a mí me da risa, es que Marta le dice, si tú hubieras venido a tiempo, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no se queda. Esto le hizo el reclamo como si fuera, ¿no? De esta época. Y entonces él le contestó, Jesús le dijo, incluso él le dijo, Lázaro va a resucitar. Y ella le dijo, sí, yo sé que va a resucitar en el tiempo postrero, o sea, en los tiempos finales. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, o sea, los que estamos vivos, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no morirá jamás. Y le preguntó, ¿crees esto? ¿Lo crees, Marta? Bueno, Juan 5:21 dice, porque así como el Padre levanta, o sea, resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere, a los que Él quiere dársela. Colosenses 3:1, allá. Aquí sí vamos a analizar un poquito. Ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, ya que han resucitado, está hablando de tiempo presente, ¿cierto? O sea, ya que ustedes resucitaron a una nueva vida con Cristo, no dice, ustedes van a resucitar. Ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, busquen las cosas de arriba, o sea, las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la diestra, o sea, a la derecha de Dios. En esa época, sentarse a la derecha del rey era sentarse en el lugar de honor, ¿no? Bueno, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo, ¿nosotros ya resucitamos? ¿Sí o no? Claro, claro. Eso como 20 veces lo hemos dicho aquí. Cuando yo me arrepiento completamente, verdaderamente, y me convierto a Cristo en forma verdadera, agreguémosle el verdadera, dijimos que inmediatamente el Espíritu Santo, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Cuando
cuando estábamos aún en el pecado, ¿cierto? Y no nos habíamos convertido a Cristo. Estábamos muertos espiritualmente. El Espíritu Santo viene y se une con nuestro espíritu y nos da vida. Pero ahí ocurre una resurrección espiritual. ¿Sí? Al dar nuestro espíritu vuelve a vivir. Es una resurrección espiritual. ¿Ya? Porque después sí hay una resurrección que es, de esa ya hemos hablado. Romanos 6:4. Vamos a hablar de esa resurrección y el bautismo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. Somos sepultados juntamente con Cristo para morir. ¿Por medio de qué? Por medio del bautismo. Paremos ahí. Lean el Colosenses 2:12-13. Dice lo mismo. Ustedes fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo. O sea, acuérdense que el bautismo es la inmersión en agua, ¿cierto? Eso es ser sepultado cuando lo bajan. Está queriendo, está ¿qué hay? ¿Para qué? Muriendo, para morir. ¿Muriendo a qué? A todo, muriendo a la carne. Muriendo a la carne. Seguimos leyendo el de arriba. Por medio del bautismo, a fin de que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Tradúzcanlo. Así también nosotros resucitamos. Cuando resucitamos, comenzamos a andar en una nueva vida, ¿no? Pero aquí viene más especificado para que no. Colosenses 2:12-13 dice, cuando ustedes fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual, o sea, en el bautismo, también fueron ¿qué? Resucitados con Él. ¿Para qué? Lo último que dice allá en el otro, para que andemos en una nueva vida. Cuando nos convertimos a Cristo y hay esa resurrección espiritual, hay la regeneración del Espíritu Santo, llama la regeneración, que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Nacemos de nuevo, somos una nueva creación y empezamos a vivir una nueva vida. Andamos en una nueva vida. ¿Sí o no? Bueno. Mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados, ¿qué más dice? Y en la incircuncisión de su carne, eso lo vimos que quería decir hace unos días. O sea, cuando todavía estaban muertos espiritualmente por causa de sus pecados y porque aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, esa es la incircuncisión de su carne, o de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él. O sea, los resucitó espiritualmente. O sea, juntamente con Él, con Cristo, perdonándoles todos los pecados. ¿Sí quedó más o menos? ¿Cierto? O sea, cuando usted lo sumergen en el agua, murió. Cuando sale del agua, es simbolizando la resurrección. Simboliza la resurrección. Bueno. Amén. Esto es rápido ahí. Somos sepultados juntamente con Él para morir por medio del bautismo, pero también somos resucitados con Él para andar en una nueva vida que Dios nos da juntamente con Cristo. Otra manifestación del yo soy, Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
vamos a analizar eso bien analizadito. Yo soy el camino. ¿Cuál camino? El camino angosto. ¿Se acuerdan? Que angosto es el camino. Entonces, digamos, esto lo estoy agregando yo, ¿no? Pero para que se quede más. Yo soy el camino angosto, el camino estrecho. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál fue el primer nombre que recibieron los seguidores de Jesús? ¿Cuál fue? Nobri, se la sabe bien. Los llamaban los del camino. Así lo llamaban. Cuando se lean todo el libro de Hechos, vienen 4 textos donde hablan de los del camino. Así lo llamaban. Ya el nombre, y ese nombre se lo atribuyeron ellos mismos, ¿no? Los mismos seguidores de Cristo. Porque me van a decir, pero ellos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, pero es que ese nombre no se lo pusieron ellos mismos, sino se lo dieron los paganos, los cristianos en Antioquía. Bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dice, para mí el vivir es Cristo. Y en Colosenses 3, 4, de la versión Dios habla hoy, dice, Cristo mismo es la vida de ustedes. La versión Dios habla hoy. Bueno, otra cosita importante en este texto dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Otra versión dice, solamente a través de mí se llega al Padre. Ya están diciendo lo mismo, pero les digo las diferentes versiones. ¿Qué está queriendo decir? ¿Que se puede llegar a Dios a través de alguien más? Ahí no es que la Virgen de la, ¿cómo es? La de televisión, ¿cómo es la? La de Guadalupe. La de Guadalupe, y que la esta de no sé qué, y que San Gregorio, y que San tan. ¿No, señora? No puede ser. Pero si quieren confirmarlo más, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, hay un solo mediador, uno solo, ahí no dice 2, 3, 4, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un mediador, o sea que no le oren a Dios ni le pidan a Dios nada por intermedio de otro. Dice, yo soy el camino, la verdad, ¿cierto? Y la vida. Él dice, yo soy la verdad. Pero esa verdad no se está refiriendo a lo contrario de la mentira, ¿cierto? Él no se refiere a lo contrario de la mentira. Y como he escuchado a muchos decir, dice, por la verdad murió Cristo. Refiriéndose a que la verdad es lo contrario de la mentira. Vamos a ver qué es la verdad. Dice Juan 8, los versículos 32 y saltamos al 36. Y conocerán la verdad. ¿Saben que Jesús dijo, yo soy la verdad? Este dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces dicen, pero ahí no está mencionando que esa verdad se refiere al Señor Jesucristo, y aquí confirman que es la verdad. Versículo 36 dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. O sea, correlacionándolo con la verdad los hará libres. Entonces aclara, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. O sea que la verdad es una persona. La verdad es Cristo. ¿Fue Pilato? Que le preguntó al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo estaba enfrente de él y le dijo, ¿y qué es la verdad? Imagínense, estaba enfrente de la verdad.
Y el Señor Jesucristo dice que ¿qué? Eso no lo había preparado. El Señor Jesucristo dice que quedó callado. Diría, ¿para qué me pongo aquí a perder el tiempo? Jesús es el camino angosto para llegar ¿a dónde? Al cielo, para entrar en el reino de Dios. Él es el camino. Juan 15, versículos 1 y versículo 5. Anoche a las 12 de la noche estaba haciendo la última diapositiva yo, y eso me fallaba. Y bueno, eso fue. ¿El fruto de la vid qué es? ¿Cuál es? Las uvas. Juan 15, versículo 1 y saltamos al 5. Otra manifestación del yo soy. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador o el viñador, dicen otras. O sea, otra dice, mi Padre es el que la cultiva, esa vid. Un viñedo, ¿qué es? Versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Otras versiones que dicen, ustedes son las ramas. Otra dice, ustedes son los sarmientos. Entonces quedémonos con las ramas, ¿cierto? ¿La vid es un árbol? Es un árbol que tiene ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, así como, digamos, como el árbol de la vid produce mucho fruto, que son las uvas, ¿cierto? Entonces, hablando de nosotros, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. ¿Ya? Por eso en Mateo capítulo 7, versículos 16 y 17, Mateo 7, versículos 16 y 17 dice, por sus frutos los conocerán. Y en el 17 aclara, dice, todo buen árbol da buenos frutos. Dice, buenos frutos. Pero el pero que sigue, pero separados de mí, nada pueden hacer. O sea, separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada. O sea, para que las ramas puedan dar fruto, tienen que permanecer en el árbol, ¿cierto? En la vid. Así también nosotros tenemos que permanecer unidos a Cristo si queremos dar fruto. Así de sencillo. El fruto de la vid son las uvas. Igualmente nosotros tenemos que llevar mucho fruto si permanecemos en Cristo. Si verdaderamente se permanece en Cristo, se tiene que ver el fruto. Y hay un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y dominio propio. Bueno, aquí se pone mejor la cosa. Isaías 44:6. Presta también. Estos son apenas pinceladas de la de 15 días, dentro de 15 días, para ver que el Señor Jesucristo es Dios. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor. Está diciendo, en Isaías, ¿quién estaba? Jehová o Yahvé, ¿cierto? El Señor Jesucristo por ahí no estaba, en Isaías. Pues sí estaba, pero no, todavía no lo ponían con el nombre en nada. Así dice el Señor, el Rey de Israel. Vamos a ver en 15 días que hay un texto donde dice que el Señor Jesucristo, el Rey de Israel también. Y su Redentor, o sea, su Salvador, o sea, el Redentor de Israel, ¿cierto? ¿Y quién es el Redentor también? El Señor Jesucristo. Hay una versión que dice, así es el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos. Otras dicen, el Señor Todopoderoso. Dice, yo soy el primero y el último.
Las versiones antiguas dicen yo soy el primero y el postrero. Es lo mismo, el postrero o el último. Fuera de mí no hay otro Dios. O sea, el único Dios que existe soy yo, está diciendo ahí. Fuera de mí no hay otro Dios. Pero entonces, si no hay sino ese Dios, me explican ustedes por qué en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, y los pongo en contexto. Aquí en Apocalipsis 1, ¿estaba Juan dónde? Correcto, Nuri, en la isla de Patmos. Estaba prisionero. ¿Ya? Y se le apareció el Señor Jesucristo. Léanse ahí capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra, o sea su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Paremos ahí. ¿Cómo así? Otra vez atribuyéndose cosas de Jehová o Yahvé, del Padre. Eso ya es usurpándole muchas cosas. Estoy diciéndole en forma, ¿no?, sarcástica. Está queriendo decir que es el mismo. El Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento. Bueno, cuando mi hermana, que duró como 30 años en los Testigos de Jehová, y se lo he contado varias veces, yo duré 7 años. El Espíritu Santo fue el que hizo la obra, ¿es cierto?, de sacarla de los testigos y se volviera cristiana. Pero yo duré 7 años, yo llegaba allá y una vez me dijo que hasta yo era Satanás. ¿Sí? Me dijo así, ella algún día le acuerdo y le dará risa. Y entonces yo llegaba y le mostraba, por ejemplo, ese texto, ¿no? No tengan miedo, yo soy el primero y el último. Pero no leíamos el 18 todavía y me decía, pero ahí no está diciendo que sea el Señor Jesucristo. Porque sí, ellos con su... Entonces, el 18 que dice, y el que vive, estuve muerto. ¿Quién es el que estuvo muerto? Jehová no, Jehová no estuvo muerto, ya ve. ¿Quién estuvo muerto? El Señor Jesucristo. Con eso ya comprueba. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuerde que el Hades se puede interpretar de dos maneras según el contexto. El Hades puede significar el infierno, pero también puede significar el lugar o la región de los muertos, ¿no? En este caso el infierno. ¿Quedó claro? Pero si falta todavía comprobación, en Apocalipsis 2.8, el Señor Jesucristo está hablando y dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, dice esto. Lo que sigue que dice no nos interesa, pero está diciendo el que estuvo muerto y volvió a la vida es el primero y el último, igual que el primero y el último de Isaías. Son el mismo. Acuérdense que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es que sean 3 dioses diferentes, ¿no? 3 que son uno solo. Los 3 son manifestaciones del mismo Dios. Bueno, pero aquí nos quedan ya 2. Terminamos. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Abran bien, paren bien las antenas. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Pregunto, ¿hay quién está hablando? Entonces, mi hermana yo soy el primero, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Es el principio y el fin? Una Biblia lo traen, otras no, ¿no? Pero yo soy el alfa y el omega, sí lo traen todas. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero ahí ya hay pistas, dice, el que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? Señor Jesucristo. No es el Padre el que va a venir. El que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces los testigos le dicen a uno, yo me sé todo porque yo incluso hace muchos años, cuando estaba buscando por dónde salir de la loquina, yo iba a todas partes, fui hasta los Testigos de Jehová y estuve 1 año. Y
Después 7 años estudiándome la Biblia a ellos para convencer a mi hermana. Eso es. Entonces ella me decía, sí, pero es que dice el Todopoderoso. El Todopoderoso es Jehová. Entonces yo le decía, pero en Isaías 9:6, que fue el que les dije ahorita hace un rato, dice Dios poderoso. El Señor Jesucristo, Dios poderoso. Eso está en la Biblia de las Américas y en la Biblia de los Testigos, que dice Dios poderoso. Entonces ella me decía así, como dicen todos los testigos, pregúntenle ahora que le dicen, sí, Dios poderoso, pero no todopoderoso. Pero no es el mismo. Así le dicen a uno con esos razonamientos. Sin embargo, entonces, la estrategia es la siguiente. Apocalipsis 22, los versículos 13. Saltamos al 16 y después el 20 y 21. Yo soy el alfa y la omega, igual que en Apocalipsis 1:8, ¿cierto? Pero mire lo que introduce aquí. El primero y el último. ¿Quién es el primero y el último? Si le pusieron cuidado. Señor Jesucristo. Dice, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto. Entonces el primero y el último me van diciendo, no, entonces el Señor Jesucristo está ahí, incorporado ahí en ese. El principio y el fin. Pero en el 16 aclara más. ¿Qué dice el 16? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje, o sea, la descendencia de David, la estrella o el lucero resplandeciente o brillante de la mañana. El que da testimonio, testifica de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, vengo pronto, dice, amén. Y le dice Juan, sí, ven, Señor Jesús. Juan, porque Juan, el evangelista, pues, el que escribió el Apocalipsis, ¿no? Dice, sí, ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, ahí está confirmando que el Señor Jesucristo es el mismo yo soy. Segundo, ¿qué quiere decir el alfa y la omega? El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra del alfabeto griego, como decir la A y la Z. Pero también dice el último, el primero y el último. Y dice el principio y el fin. Siempre es hablando de primero y fin. Está queriendo decir que todo comenzó conmigo y todo termina conmigo. Y más todavía, ¿vieron cuántos textos habla de yo soy la resurrección y la vida? ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida, el pan que da vida, el agua de vida, el agua de la vida, todo eso. Entonces, todas estas cosas nos confirman que es el Señor Jesucristo es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Que quede eso bien claro. Y si Dios lo permite, en 15 días traemos el complemento de esta predicación donde vamos a mostrar más ampliamente que el Señor Jesucristo es Dios. Oremos. Muchas gracias.